Ok, primero vamos a oír un audio de Derek Prince. Derek Prince era muy fuerte en la liberación y él habla de una liberación en que la mujer tenía muchos espíritus de falsas doctrinas. Y vamos a escuchar, eso es en inglés, pero lo voy a parar a cada rato para asegurar que entiende lo que él está diciendo. It was a unique experience. We dealt with a woman of English background who is now a friend of ours, I know her personally, who came brought by a pastor for deliverance. I won't go into details of how it started, but we spent, my wife and I, 5 hours praying with this girl, and a lady who sat by. Oraron por liberación por ellos por 5 horas. 5 horas, uy. Imagínense qué tanto demonios tenía. And I didn't ask her to do this, counted and wrote down the names of 72 spirits that identified themselves and came out of her. Salieron 72 espíritus de ella, que cada uno se identificó. Now, I'm sure there are many people with lots more than 72 spirits. After all, in the Bible, there's a man with a legion, which is 6,000. About 1/3 of the way through this, every spirit spoke. I didn't ask them to, but they did. In fact, they started talking to me before I even knew what was happening. One of them said, I'm a seducing spirit. So I said, come out. And it said, I'm the seducer of the faith. So I said, still come out. And it said, I'm the chief one. And I said, still come out. And then it said, I have many roots. And I said, well, come out with all your roots in the name of Jesus. And then this girl or woman started to mention certain doctrines or put on certain acts. And Entonces, mientras estaba haciendo la liberación, ella empezó a hablar de diferentes doctrinas que eran las que los demonios, eran demonios de falsas doctrinas. after a few minutes, I realized that these were the roots of the seducing spirit that were coming out. And I grabbed a tablet with the Conrad Hilton name at the top, and I wrote them down. And I actually wrote down 37 different deceiving spirits that came out of this one girl, all under the heading of the category of seducing spirits. Y entonces salieron 37 de los demonios que salieron de ella, eran de espíritus seductores o de falsas doctrinas. 37 falsas doctrinas tiene una mujer, imagínense. Y demonios que de falsas doctrinas. Now, people have asked me what they were. I don't have the list with me, and I couldn't remember them all. And sometimes I feel I may offend people if I tell them, but I think this afternoon I'm going to tell you some of them. About the first one that came out was eternal security. La primera que salió era, o el primero que salió era seguridad eterna. ¿Sabe cuál es esa? ¿Cómo lo decimos? Salvo, siempre salvo. Fue el primer demonio de falsa doctrina que salió de esta mujer. Salvo, siempre salvo. About number 2 or number 3 was Jesus only. About number Número 2 o 3 era solo Jesús. Eso está entre algunos pentecostales. Esa es la última clase, pero no vamos a llegar a esa porque la semana que entra yo no voy a estar. Yo tengo que estar en un entrenamiento de maestros el sábado y domingo y no voy a venir. Pues anoten que el domingo que viene no voy a estar. No va a haber clase, a menos que Mirna la quiera dar. No lo voy a saltar, solo que entonces la última clase que suelo dar no voy a poder dar. Que lo doy como en cierta secuencia de importancia, creo yo. Y la que creo que es menos importante, el deje para último por si pierdo una clase. Aunque todas son importantes, pero la menos importante, creo yo. all give the name of a doctrine. Some just showed what they were. This one said, no pork, no bacon, no pork, no bacon, no pork, no bacon, no pork, no bacon. Y la tercera que salió era no pork, no bacon, no cerdo, no tocino.
Y eso es de las raíces hebreas. Es una falsa doctrina que trató de entrar aquí. Y había varias personas en la congregación que salieron porque no les gustó que el pastor les dijera la verdad, que eso era una falsa doctrina. Y no les gustó porque les gusta esa doctrina y salieron para seguir con esa doctrina. Y esa va a ser una de las clases. Son pues 8, pero van a ser 7 clases porque la semana que entra no voy a poder estar. Esta clase es como el resumen de todo, es más el por qué, y vamos a hablar de por qué. Y entonces las otras 6 clases, cada una va a ser de una doctrina específica, una iglesia específica. Hay 2 clases que son de iglesias específicas, de que ellos enseñan, que son un montón de falsas doctrinas que enseñan en esas iglesias. Okay. Y una es de las raíces hebreas, es la gente que dice que los cristianos tenemos que guardar el sábado, no podemos comer cerdo y todo eso. Y que hay que decir Yeshua, que no se puede decir Jesús, que hay que decir Yeshua y Adonai y todo eso. Y ustedes a lo mejor conocen personas así, porque eso sí ha entrado en esta iglesia. Y la gente que estaba en eso salieron porque el pastor enseñó que eso era falsa doctrina. Y los que no quieren aceptar, se fueron. Y también primero vamos a hablar el primero que salió de ella es la falsa doctrina más común en el oeste, en Estados Unidos y Latinoamérica, en América, puedo decir, en las Américas, y es el salvo siempre salvo. Entonces la segunda de que vamos a hablar creo que es la segunda más popular, y es el Evangelio de la Prosperidad. Y todo esto no va a ser hoy es como un overview. Y entonces después de eso, creo que después de eso es la nueva era. Entonces 2 clases de 3 iglesias específicas. Y lo que ellos enseñan, un montón de cosas que enseñan. Y entonces una clase de las raíces hebreas. Y esas son las 6 que vienen después de la clase de hoy. Pero hoy otra vez el título de la lección de hoy es las falsas doctrinas, ¿por qué? Okay. Y primero, antes de llegar a por qué, vamos a hablar de dónde salen las falsas doctrinas. Pudimos oír por el testimonio de Derek Prince que eran puros demonios, pero siempre quiero ver si eso es bíblico. Pueden buscar en 1 de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y hasta el 3, o no, hasta el 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. De eso estaba hablando Derek Prince. En inglés se llaman seducing spirits, en español espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstener de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Y Pablo aquí solo está hablando de 2 ejemplos de unas falsas doctrinas. Uno de prohibir casarse y otro de prohibir diferentes alimentos. Pero hay muchos más. Como vimos con la señora, tenía 37 y a lo mejor hay más. Y no vamos a poder entrar en todo en esta clase. Vamos a entrar mayormente, vamos a tener 6 diferentes clases. Pero ahora el por qué. ¿Por qué la gente enseña falsas doctrinas? ¿Okay? ¿Por qué hay personas que son líderes en el pueblo de Dios que enseñan falsas doctrinas? Y vamos a ver un ejemplo bíblico de una persona que era un líder alto en el pueblo de Dios. No era un líder así, era uno bien alto en el pueblo de Dios,
que enseña una falsa doctrina. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a buscarle unos marcadores. Aquí está. Ahí están, como dice. A ver si ¿Tienes asegura. tu asistente, bro? Escógeme uno. Ahí está. Bueno, otra vez la clase 2 de falsas doctrinas. ¿Por qué? El primero es por qué se enseña. ¿Por qué se enseñan las falsas doctrinas? Me gusta más en este lado como yo. Sí, ahí, muy bien. Y así, muy bien. Ok, y vamos a ver en Éxodo 32. Este es un líder bien alto en el pueblo de Dios que enseña una falsa doctrina. Y vamos a ver o tratar de encontrar o tratar de entender por qué. ¿Por qué él enseñó esta falsa doctrina? Es Éxodo 32, de 1 a 6. Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y le dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, oh Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor, o fiesta para Jehová. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Okay? ¿Cuál fue la falsa doctrina aquí? Es fácil. Que el becerro era, ¿qué? Era Dios. Era el Dios que lo sacó de Egipto. ¿Y quién fue quien lo dijo? Aarón. La verdad dice que ellos dijeron, pues eran otros líderes, pero Aarón formó ese becerro y entonces él era cómplice, era la parte de esa falsa doctrina. Él no dijo, no, eso no es. ¿Ustedes creen que Aarón, que acaba de hacer el becerro, creía que era Dios? Claro que no. Él sabía que no era. Si él sabe que él lo acaba de hacer, él sabe que no era Dios. Entonces, ¿por qué será que él le dijo a la gente, o fue con los otros líderes y fue cómplice con ellos, diciendo que ese era el Dios que les sacó de Egipto, cuando él ya había conocido a ese Dios? Él ya había visto los milagros que Moisés había hecho. Él ya conocía a Jehová. Y entonces dijo que este becerro que él hizo era Jehová. Vamos a pensar, ¿por qué será que dijo eso? Porque la Biblia no especifica su motivo. ¿Por qué será? ¿Qué cree? Y hay varias posibilidades. Porque se sentía presionado por el pueblo. Muy bien, eso sí. Y porque el líder pues no estaba, el que los estaba guiando. Tal vez pensaban que se había perdido o que se había ido. Muy bien. Y probablemente hasta el mismo pueblo lo presionó. ¿Qué fue eso último? Así que probablemente el pueblo fue el que lo presionó. Sí, definitivamente.
¿Qué más? Pues que él solamente era un intermediario, él no era el que tenía la comunión con Dios. Me gusta poner una relación con Dios de segunda mano. Como los que son cristianos porque su mamá o su papá es cristiano. Y conocen de Dios, pero de verdad no tienen una relación. Como que tienen una relación. Por miedo. Eso es la presión. Esto es la presión del... el temor al pueblo. Porque los eruditos calculan que había como 2 millones de personas que salieron de Egipto. Si le caen encima, 1 contra 2 millones, si le caen encima está muerto. Pues a lo mejor es muy posible que él tenga temor al pueblo. También hay un temor al hombre que es un poco diferente. Y no es que un temor que le van a caer encima, sino que ¿qué dirán de mí? Hay ese temor que otros tienen. Sí, y hay muchos que tienen eso. Es algo que yo nunca he batallado con eso. ¿Y qué dirán de mí? A mí qué me importa. Pero es que yo soy así. Mi esposa, totalmente opuesta. Ella sí piensa en lo que piensan de ella. Yo, pero somos diferentes en eso. Y es posible que él no crea que le iban a caer encima físicamente, pero ¿qué dirán de mí si no voy con esto? Hay personas que quieren agradar a la gente, que no les gusta decir no, que son muy buena gente. Yo no tengo ese problema, soy mala gente. No, pero eso de querer agradar a la gente, como que es posible que quería agradar a la gente más que a Dios. Y eso también está basado en temor al pueblo. Tal vez no físicamente, pero de lo que dirán. O muy posible físicamente, porque eran muchas personas. ¿Okay? Esto también, el no saber qué pasó con Moisés, eso da temor y miedo, y eso da cierta inseguridad. Yo no sé ni qué pasó con Moisés. ¿Estará Dios todavía con nosotros? Y eso está muy ligado con esto que a lo mejor tenía una relación con Dios que era como de segunda mano, que toda su relación con Dios era a través de Moisés, no directo con Dios. Y ya que no estaba Moisés, ¿dónde está Dios? ¿Qué voy a hacer? Si Dios me va a respaldar como le respaldó a Moisés, Dios me va a apoyar y respaldar como lo hizo con Moisés, porque no está ni Moisés, no sé si está Dios. Todo eso. Hay otra posible reacción que nunca, ustedes que son tan buena gente, nunca piensan, en cada clase nadie piensa en eso. Pues eso sería esto. Pero es que, y es que a veces no entienden lo que dice al final. Algunos sí saben lo que significa, otros no saben lo que significa al final. Al final, en el verso 6 creo que era. Sí, al final del verso 6 dice, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Yo sé que hermana Mirna sabe lo que eso significa, porque ella estuvo en la clase antes, pero no sé si alguien más sabe lo que eso significa cuando dice que se levantaron a regocijarse. Si alguien más sabe. ¿Okay? Que tuvieron ya Busca Proverbios 5:18. Búscame Proverbios 5:18. Porque sí, eso es. Pero vamos a ver bíblicamente lo que quiere decir regocijarse a veces. No es que siempre quiere decir esto. Pero Proverbios 5:18. relaciones sin importar quién era. Eso era, sí. 5:18 dijo. Sí. Que sería como la orgía, ¿cómo le llaman? Eso. Sí, porque 5:18 es, sea bendito tu manantial y alegría con la mujer de tu juventud. Muy bien, eso ahí, alégrate con la mujer de tu juventud. Algunas versiones dicen gózate, otras dicen regocíjate.
Pero eso está hablando de la relación íntima entre esposo y esposa. Está hablando del sexo. Cuando dice aquí en el verso 6 que se levantaron a regocijarse, está hablando que tuvieron una orgía en adoración supuestamente a Jehová. Es muy posible que a Aarón le gustó esa idea. Aarón era hombre y a lo mejor por no tener una relación con Dios directo, le gustó la idea de tener una orgía. No puede ser la lujuria. Que a él le gustó la idea de tener la orgía. ¿Y de dónde crees que sacaron la idea de adorar a Dios con una orgía? ¿De dónde será que sacaron esa idea? De sus corazones, de lo que traían Sí, pero ¿dónde será que habrían visto eso antes? en Egipto. En Egipto. En el mundo, cuando estaba en el Egipto, así sí se adoraban a ciertos dioses en Egipto. Y en muchos de los países paganos, así se adoraba. Hasta el día de hoy todavía se hace. ¿Okay? Y eso es posible que le gustó la idea. Es algo que vino del mundo. Y esto es la cosa con las falsas doctrinas, vienen muy ligados con la falsa adoración. Y las falsas doctrinas y la falsa adoración suele tener algo de verdad mezclado con lo falso. Había algo de verdad que dijo Aarón. Él dijo, mañana, él hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Y eso era cierto, que el próximo día era un sábado. Y estaba supuesto a hacer una fiesta para Jehová. Y decidieron mezclar la fiesta de Jehová con una orgía al becerro, a mezclar los dos juntos. Y así es la falsa adoración y las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas suelen tener un poco de verdad, o a veces tienen mucha verdad, solo un poco de falso, pero ese poco de falso ¿cómo es la palabra? Contamina todo. Sí, hermano. Ahorita está mencionando que se hizo el sábado. Entonces, ¿por qué ahora adoramos al Señor el domingo? No voy a entrar en todo eso. La verdad. Lo único que puedo decir es que la verdad no es un día que uno tiene que adorar a Dios el domingo. Lo hacemos más por costumbre. Pero que cuando entramos en la clase de las raíces hebreas, que ellos dicen que los cristianos tienen que adorar el sábado, que eso es falso. No tenemos que adorar el sábado. Podemos adorar cualquier día. ¿Okay? Y por tradición, porque creo que la tradición empezó cuando Jesús resucitó un domingo. Pero hay gente que dice que el domingo es el día del Señor y tampoco es mandado en la Biblia que hay que adorar el domingo. Es más tradición. Así. Ahora, todo esto la verdad es especulación, porque la Biblia no especifica qué era el motivo que estaba en el corazón de Aarón. Es buena especulación, pero habrán versos en la Biblia que hablan del por qué, de por qué la gente enseña falsas doctrinas. Yo sí encontré varias. Yo encontré varios versículos que hablan del por qué la gente ya tienen esto, ya no puedo borrar. Okay. Hay varios versos que explican específicamente por qué se enseñan diferentes falsas doctrinas. Pedro hablaba bastante de esto. En segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Donde dice que no seamos llevados por falsas doctrinas como por estratagemas. Sí, estoy tratando de pensar cuál es ese verso. Being tossed to and fro. Creo que eso está en Santiago cuando habla del hombre de doble ánimo. Pero anyway. Vamos a buscar aquí en segunda de Pedro 2,
versos 1 al 3. Eso dice, porque se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. No dice que tal vez vendrá, dice que ya estuvieron y va a venir más. Los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Vimos que todas las falsas doctrinas son falsas, son doctrinas de demonios, son del diablo. Cristo dijo bien claro que el diablo tiene un propósito como en 3 facetas. Él dijo, el diablo no ha venido sino para matar, robar y destruir. Y todas las falsas doctrinas para eso son, para destruir a los cristianos. No hay ninguna falsa doctrina inocente. Hay algunas que como que tal vez es más difícil de entender por qué son tan destructores, pero todas son destructoras. Hay algunas que son más obvias cómo destruyen, hay otras que son más difíciles de entender cómo es que destruyen, pero sí, todos son para destruir al pueblo de Dios. Y aquí también dice que trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces muchos seguirán a su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, sino perdición dormida. Okay. Aquí Pablo dice que bien claro que es por la avaricia. Hay muchos que enseñan falsas doctrinas que lo hacen por la avaricia. Se nota más que nada en el evangelio de la prosperidad. Cuando te dicen, da y Dios te va a dar, dame una canasta para que yo pido una ofrenda, para que me den $1,000 y Dios le va a multiplicar 100 veces, hermanos. Y se ven que hay gente que hace así, hay predicadores que hacen así. Yo vi un reporte de uno que era un predicador de la prosperidad en los 70s. Ni me recuerdo su nombre, solo me recuerdo era un gringo alto, flaco, con pelo rizado. Y él dijo de los trucos que él hacía para engañar a la gente y que ganaba muchísimo dinero. Y que una cosa me recuerdo que él dijo que hizo, que agarró una pintura que era invisible hasta que se pusiera mojado. Y entonces se volvía rojo. Y él lo puso una cruz en su frente con esa pintura. Y empezó a predicar. Y ya cuando empezó a sudar, salió la cruz en su frente. Y la gente, ¡oh! Y hasta el día de hoy todavía hace cosas así. Hay cristianos que hablan, yo fui ahí y había plumas de ángeles. Ponen plumas en el ventilador. Y salió polvo de oro. Ponen brillo de oro en la ventilación para que salga. Y la gente, y entonces dan su dinero, porque entonces empieza a dar y se os dará. Y es por la avaricia. ¿Y el que le crece la mano no lo viste? Ese no he visto, he oído de ese. No. Dice, y que le crezca la mano por el poder de Dios y está otro. He oído de ese, pero no lo he visto. Pero sí, y es por avaricia. Es por avaricia. Hay montones de predicadores de la prosperidad. Y una de las clases va a ser de eso. ¿Okay? Pero también creo que no se te pone la mano, pero te avienta para que te... A mí me hicieron eso una vez. Me seguía empujando y yo pataleando.
Y ya por fin dije, pues ya para que me deje de empujar me está dando un dolor de cabeza. ¿Verdad? Ya me estaba dando dolor de cabeza. Ya. Pero anyway, ok, ese es uno, es por la avaricia. Una vez yo fui a una iglesia también y me dijeron que, bueno, yo sentí que era nomás puro drama, ¿verdad? Y al final de cuentas que se acercan conmigo, entonces le dije, no, yo ni siquiera siento nada de eso de lo que ustedes dicen. Ok, muy bien. Esto se ve otra vez en el Evangelio de la Prosperidad. Y el peligro de esto es que los que lo predican y son buenos para predicar, tienen la labia, ganan mucho dinero. Pero el dinero pierden su alma y van al infierno. ¿Y qué dará un hombre por su alma? Vale más que 7 mundos como este, pero hay muchos que venden su alma por el dinero. Y ese es el peligro que se ven. El que predica el Evangelio de la Prosperidad se vende el alma. Y ganan millones, hay personas que son multimillonarios, pero van a quemarse para siempre, no vale la pena. Pero por la avaricia lo hacen. Okay, otra vez en 2 de Pedro 3 ahora. Versos 15 y 16. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas hablando con ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Está hablando de gente que tuercen las escrituras para su propia perdición. Y dice ¿por qué? Dice porque hay cosas difíciles de entender. Y en vez, pues vamos a hablar. Primero dice por qué. Hay escrituras difíciles de entender. Y dice que los indoctos los tuercen. ¿Qué quiere decir esa palabra indoctos? ¿Qué es eso? Sin conocimiento. Muy bien, es gente que no tienen estudios. Este Pedro hablando. Pedro era pescador. Pedro no tiene estudios. Oh, pero tuvo la revelación de Dios. Pedro, aunque era pescador y no fue a la escuela, sí tuvo 3 años bajo el rabí maestro. Y él sí estudió con Jesucristo. Y esto está hablando de los que no estudian la palabra, no que no tengan estudios seculares. Uno puede ser analfabeto, pero si Dios les revela las cosas, si se dedica a Dios, Dios le puede revelar misterios de su palabra. Y hay otras personas que tienen doctorados y escriben libros y según Dios son indoctos porque no saben nada de la palabra. Hay uno de que pienso ahora, Richard Dawkins, que es ateo, ha escrito varios libros. Algunos de ellos son de ser ateo, de cómo Dios es una fantasía, y que Dios no existe. Y uno de sus libros es acerca de eso. Aunque él es un hombre, según el mundo, muy inteligente, tiene doctorado y todo, según Dios es indocto, no tiene estudios. Y él estudia la Biblia para buscar faltas, buscar fallas, buscar y decir por qué está equivocado esto y lo otro, pero no busca de Dios. Dice que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios horrible, era
la persona más horrible de toda la ficción, dice él. ¿Okay? Y él tiene muchos estudios, pero según Dios es indocto. Y de eso está hablando Pedro aquí. Que hay escrituras que son difíciles de entender. Eso sí. Pero los que no estudian y no buscan de Dios para estudiar y tienen que predicar, los tuercen. Y es para su propia perdición. ¿Cómo vemos esto en la iglesia? Esto vemos... Esto vemos de varias maneras. Hay una iglesia a donde iba mi esposa hace muchos años, que el pastor nunca predicaba o enseñaba de Apocalipsis. Nunca. Y decía, ¿qué quiero yo saber de dragones y ángeles y esto? ¿Qué quiero yo saber de todo eso? En esa iglesia, cuando ella empezó ahí, estaba bien, pero entró el evangelio de la prosperidad y están todavía en eso. Cuando estábamos buscando iglesias y antes de llegar aquí, ella me llevó ahí para visitar. Pidieron 3 ofrendas. Sí, para el pastor. 3 ofrendas. Y yo le pregunté a Caro, yo dije, ¿y cuántas ofrendas piden aquí? Tanto que le parezcan. Y no me traiga aquí más, yo no vengo aquí más para nada. No way. 3 ofrendas pidieron. Era el cumpleaños del pastor y pues tenían la ofrenda regular y uno para el pastor y entonces otra también. Y yo dije, pues ya es de más. Y ella dijo que eso es muy común ahí. ¿Y para qué me trajiste aquí? Yo no voy para ahí. Yo nunca volví ahí. Y sí, esa iglesia tiene mucho de la prosperidad. Hay varios aquí que salieron de esa iglesia. Carolina es una, pero hay muchos, hay otros más. Y sí, yo está en eso. Y para la perdición, el pastor es pastor y está perdido. Si no se arrepiente, está perdido. También se ve en otra iglesia, en la iglesia en que yo estaba antes. Hay otras personas, otras familias aquí que también salieron de esa iglesia y vinieron acá. Una de ellas enseñaba muchas veces a las damas. Y ella tuvo un sueño. Y yo quisiera que estuviera aquí. Yo creía que ella iba a estar, pero no, pues yo lo voy a tener que contar. Pero ella tuvo un sueño que tenía que dar un estudio a las damas. Y llegó a la iglesia, y llegó a la iglesia y entonces se fijó, ¡ah! Se me olvidó mi Biblia. Y fue donde la pastora. Pastora, se me olvidó mi Biblia. Y la pastora le dijo, no te preocupes, use la mía. Y está bien, él llegó al altar, abrió la Biblia del pastor. Cada página estaba totalmente en blanco. No había ni una palabra en la Biblia de la pastora. Y que Dios le dejó entender a ella que los pastores en esa iglesia no tenían la palabra. Y por eso yo salí, porque ese pastor daba unas enseñanzas falsas. Ay, Señor, ya no aguantaba. Yo me quedé ahí más de un año porque yo predicaba una vez al mes ahí. Y eso me gustaba y eso me ayudaba a crecer. Pero después ya no pude con tanta falsa doctrina. Había muchas falsas doctrinas entrando en esa iglesia. Y se vio que se notó. Yo no era el único que le dije. 2 personas que salieron antes que yo hablaron con él antes de salir y le dijeron claramente, estamos saliendo porque usted no estudia la palabra. Así le dijeron, bien claro, porque usted es pastor y se nota con sus predicaciones y todo que usted no estudia la palabra. Y por eso vamos a ir uno vino acá, pero entonces se mudó a otro pueblo y ya no está acá. El otro desafortunadamente ya está descarriado, no está yendo a ninguna iglesia. Pero los 2 le confrontaron al pastor, le dijeron bien claro que se van porque él no estudia la palabra. Y es cierto, se notaba que él no estudiaba. Por eso Carolina y yo salimos. Se notaba que él no estudiaba la palabra para nada. Él siempre, la Biblia dice algo que no decía. Ay, ya no aguantaba, nos tuvimos que ir.
También se ve con algunos predicadores que todos sus sermones lo buscan de libros. Que uno puede ir a una librería cristiana y comprar un libro de sermones de 52 sermones y tener sermones para todo el año. Y al próximo año ir y comprar otro y otro. Y hay personas que son pastores que no tienen ninguna relación con Dios. ¿Y entonces qué van a predicar? No oyen de Dios, no tienen ni relación y predican de libros, de otros sermones de otras personas. Y otro ejemplo, los judíos, yo he oído testimonios de personas que eran judías que se convirtieron y decían que nunca habían oído, ni leído, ni oído un estudio sobre Isaías 53. Que tenían 30, 40 años yendo al templo, nunca se hablara de Isaías 53. Y la cosa es que porque ese es un capítulo difícil de entender, así como hay escritos difíciles de entender, para un judío que lee en el Viejo Testamento que el hijo de David va a reinar para siempre, va a reinar con vara de hierro, va a castigar a los gentiles rebeldes, va a hacer esto. Y entonces en el 53 está hablando de cómo va a sufrir y morir. No tiene sentido. ¿Cómo va a reinar para siempre y morir? ¿Cómo es posible? Parece no tener sentido. Y los rabinos por miles de años, esto no es algo recién, por miles de años no estudian ese capítulo, no lo tocan. Y entonces cuando vino Jesús, los rabinos en ese tiempo no lo reconocían. No sabían que ellos estaban participando en Isaías 53, porque no lo estudiaban, porque era una escritura muy difícil de entender. Y eso es lo que pasa, los que predican, pero no estudian bien, se abren a falsa doctrina, se abren a ser herramientas del diablo. Los rabinos, los de tiempo de Jesús, los sacerdotes y todos ellos eran herramientas del diablo mismo. Ni reconocían que el Mesías estaba enfrente de ellos y ellos estaban matando al Mesías. ¿Por qué? Porque no querían eso. Y te voy a dar un testimonio cortito. Yo, cuando ya estaba todavía recién aquí, apenas estaba empezando a enseñar aquí, estaba dando un estudio de cómo Cristo cumplió la ley. Y cómo todo eso de cómo es la relación de la ley de Moisés con lo que Cristo hizo. Y entonces mientras yo estaba estudiando, encontré dos escrituras que me parecían que estaban totalmente contradictorias. Y yo no entendía cómo es que Pablo dijo esto aquí y el otro aquí. Y los dos estaban en el estudio que yo estaba dando y yo no lo entendía. Y yo dije, ¿cómo yo voy a enseñar esto si yo ni lo entiendo? Y yo vi que en Corintios, Pablo le dice a los corintios que cuando habla de los que son más fuertes en la fe y los que son más débiles, que algunos comen carne, otros solo comen verduras, pero el que come carne no desprecia al que come solo verduras, el que come verduras no se crea mucho porque no se crea más espiritual, que todo esté bien en su conciencia. Pero él no solo habla de eso, también en el mismo capítulo habla de lo mismo con los que guardan los días, que sería guardar el sábado y no guardar el sábado, que había cristianos en esa iglesia que estaban guardando el sábado y otros que no. Y él dijo que está bien, solo que no juzguen el uno al otro y que esté bien con tu conciencia y tú estás bien. Entonces en Gálatas él le dice a los Gálatas, oh Gálatas, bruto casi le dice, insensatos. Pero me han dicho que esa traducción es un poco, no, que no es tan fuerte como él dijo, a la verdad, que era más fuerte lo que él le dijo. Y que él habla de una de las razones por la cual él les dice, oh Gálatas insensatos, es porque quieren guardar el sábado. Y él dice que las cosas de la ley, como el sábado, la circuncisión, si hacen eso, te desligas de Cristo, te caes de la gracia.
O sea, vas al infierno. A los corintios les dijo, si quieres guardar el sábado, está bien, ningún problema. Si quieres que siempre que tú estés bien en tu conciencia, no problema. A los gálatas él dice, si tú guardas el sábado, si ustedes guardan el sábado, van al infierno. Y yo estaba, ¿pero qué es esto? Y yo tengo que enseñar esto. ¿Cómo lo voy a enseñar? Yo no lo entiendo. Esto es difícil de entender. Y yo oré y el cielo se me abrió. No es cierto. Yo oré, nada. Entonces, esa misma mañana estaba bañándome ahí. Y como de pronto me vino una respuesta, como me vino entendimiento que no. Es difícil de explicar. Como que oí una voz que no era una voz, era un pensamiento. Y entonces después de eso solo entendí. Oí como una voz que dijo, era por el contexto. Y entonces solo entendí que los romanos en esa iglesia, como en casi todas las iglesias en ese tiempo, eran casi todos judíos que se criaron judíos, se criaron guardando la ley. Y era Dios que le dijo que guardara la ley, era Dios que le dijo que guardara el sábado. Y entonces ahora que se convirtieron a Cristo, como que en su mente no podían dejar el sábado o las otras cosas de la ley, porque saben que era de verdad o adoración a Dios, era Dios que les dijo que lo hiciera. Y ellos como que no lo podían dejar. Y a los que no lo podían dejar, Dios dijo, está bien. Pero en Gálatas, los Gálatas eran gentiles. Ellos no guardaban el sábado. Entonces vinieron unos judíos que le dijeron que tenían que guardar el sábado. Y Dios dijo, no van a ir atrás, no van a retroceder. Si ustedes ya nunca guardaron el sábado, no van a guardar el sábado para ahora hacerse santo. Y Cristo ya cumplió toda la ley. A esto se lo permito los romanos porque está como raíz en su corazón, arraigado en su corazón. Y sí, hace solo 10 años o cuánto era, que sí, yo les dije que lo tenían que hacer. Pero a los gentiles no les dije que lo tenían que hacer. Y ellos no lo hacían. Y ellos van a retroceder y no lo voy a permitir. Y la aplicación para nosotros hoy en día es si alguien es judío de verdad, que practica el sábado y todo, y se convierte y no quiere dejar eso, Dios lo permite. Pero alguien que no, Y todos los que estaban en esta iglesia que querían guardar el sábado, eso, ninguno eran judíos. Ninguno, y por eso, y todos salieron. Pero eso fue algo que yo no entendí. Pero si uno, y yo estudié todo lo que pude estudiar y no entendí. Pero si uno busca, Dios sí es bueno y Dios le da la revelación. Y entonces yo entendí. Pero los que no buscan, ¿qué van a predicar? Porque no van a saber. Sí, rápido. Samuel tiene un amigo que es judío, judío originalmente de Israel. Y él dice que ellos todavía están bien ligados a la ley, ¿verdad? Sí. Al Antiguo Testamento. Y él dice que los de ahora que quieren, como nosotros, que si quisiéramos guardar realmente el sábado, ellos el sábado, desde el viernes a las 6 dejan de hacer todo. Ellos dejan el teléfono en un lado. Sí. Dejan el teléfono, no usan el microondas, no usan tele, no usan nada. Y los judíos modernos que quieren agarrar ahorita del sábado, andan con el teléfono y el muchacho sabe, o sea, dice Samuel, me gusta predicar con él porque sabe mucho, pero del Nuevo Testamento ven a Jesús como profeta nada más, pero no, y sabe también, pero sabe muchísimo todo. El Antiguo Testamento y sabe de memoria, porque ellos desde chiquitos saben todo eso. Sí, ellos sí tienen estudian. Muchos principios y creen en Jehová Dios solamente. Amén. Ajá. Amén, sí. Vamos uno más. Jeremías 17, 5 a 6. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparte de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Aquí está hablando de los que confían en
en el hombre en vez de en Dios, que estarán en lo seco en el desierto. La Biblia muchas veces cuando habla del agua es un símbolo de la palabra de Dios. ¿Okay? Y lo que está diciendo aquí espiritualmente, los que confían, los que predican, pero no confían en Dios, buscan del hombre para sus predicaciones o para sus enseñanzas, no van a tener la palabra de Dios. Esto se ve en persona. Hay personas que son pastores, predicadores, que deciden no predicar sobre ciertos temas porque se va a enojar la familia tal y se van sus diezmos. Y entonces deciden no predicar todo el evangelio porque tales se ofenderían y se herían y con ellos se van los diezmos y pues mejor no toco ese tema. Y entonces están confiando en el hombre, están confiando en el diezmo del hombre y no en Dios. Y entonces Dios dice que la persona que hace eso no va a tener la palabra. Entonces, ¿qué va a predicar? Otra vez eso es cuando entonces ellos empiezan a buscar libros de predicaciones y cosas así, porque no están recibiendo nada de Dios. Y empiezan a predicar muchas veces falsas doctrinas. Eso es lo que les abre a falsas doctrinas. Hay otros que confían más en programas que en Dios. Un ejemplo, a otra iglesia donde yo fui, donde era la iglesia satélite de una iglesia grande. Y el pastor de la iglesia grande les dijo a todos los pastores de los satélites que ya no les vamos a apoyar financieramente como antes. Antes, si quedaba corto sus finanzas, la iglesia grande cubría las finanzas para pagar la luz, etc. Les digo ya no. Si ustedes se quedan cortos del dinero, busquen cómo arreglar esa situación. Y en la iglesia donde yo estaba, entonces el pastor se notó que eso le hizo preocupar y decidió que había que subir la asistencia para tener más ofrenda, más, etc. Y decidió ir con un programa que viene de los de G12. No sé si algunos saben de G12. G12 salió de Colombia, yo creo, y es una secta donde es con muchas células, que cada persona debe tener una célula de 12 personas, entonces ellos deben entrenar a ellos a tener células de 12 personas, y así sigue creciendo la iglesia. Y es como así. Y eso es sí, no es malo, pero tiene mucha de la prosperidad y de la nueva era y de muchas falsas doctrinas en esas iglesias que usan ese programa. Y él quería traer ese programa a la iglesia. Y Caro y yo le hablamos porque le decimos, hay mucho problema. Y también hay mucho catolicismo en eso, escondido. Y hablamos con él y él dijo, yo sé que eso se satanizó, pero, y no me recuerdo las palabras después de pero, yo me recuerdo que yo sé que eso se satanizó. Él sabe que el programa que él quiere usar viene de Satanás mismo, o que Satanás se encargó de ese programa. Pero, y no me recuerdo las palabras exactas, pero algo de que no vamos a permitir que eso, que lo vamos a hacer de una buena manera o algo, no sé. Pero Carolina y yo salimos de la iglesia porque ya vimos que ya va a empezar muchas falsas doctrinas en esa iglesia. Y es porque está confiando más en un programa que en Dios. Yo sé que él quería crecer la iglesia, la manera de hacerlo es pedirle a Dios, Dios, ¿qué quiere que hagamos? ¿Quiere que vayamos a tocar a las puertas, a predicar o ir a la tienda? ¿O qué quiere que hagamos? Que Dios dirija. Pero él no hizo eso. Vamos a hacer este programa. Y eso es confiar, una manera de confiar en el hombre. Y eso abre a las falsas doctrinas. Ahora, rapidito, eso es porque se enseña. ¿Por qué se creen? Porque hay tantos cristianos que creen las falsas doctrinas. Tantos que dicen que son cristianos que creen en la prosperidad. ¿Por qué cree que la gente, que muchos cristianos creen en el evangelio de la prosperidad? Porque desconocen realmente
realmente la palabra de Dios. Hay escrituras difíciles de entender y son un poco perezosos para estudiar. Los predicadores, que son así, son un poco perezosos para estudiar, entran en falsas doctrinas. Los feligreses, los cristianos que están en las iglesias, lo mismo. Los predicadores que por la avaricia predican la prosperidad. ¿Por qué tú crees que la gente da sus $100 o $1,000 para ganar 10 o 100 veces eso? Por la avaricia. También las cosas que vimos con Aarón. A veces la cosa que vimos con Aarón, que él tal vez tenía una relación con Dios de segunda mano, solo a través de Moisés. Hay muchos cristianos que solo tienen su relación con Dios es de segunda mano a través del pastor. Lo que el pastor dice, y nunca le oí decir, la Biblia dice. Y esa es una gran diferencia. Nunca que yo estaba estudiando la Biblia y Dios me enseñó esto. No, el pastor dice. Y si el pastor está mal, ellos van con el pastor porque tienen su relación de Dios. No depende de su relación con Dios, de su búsqueda de Dios, sino del pastor. Así como con Aarón. A veces también con Aarón, que tal vez era por lujuria. También a veces la avaricia es una forma de lujuria. También hay muchas cosas de la nueva era que entran en las iglesias que tienen mucho que ver con la lujuria. No necesariamente sexualmente. ¿Okay? Pero todas las razones por las cuales que los líderes predican falsas doctrinas, por los mismos motivos la gente lo cree. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El que no estudia. El que no estudia, uno mismo. Uno no puede, así como Eva, la verdad no pudo decir, le dijo a Dios, la serpiente me engañó. Y Dios le dijo, yo entiendo. ¿Verdad que Dios no le dio, yo entiendo? Le dio por hacer lo que hiciste, esto, lo otro. Le dio consecuencias. Es lo mismo con nosotros. Seamos líderes o no seamos líderes. La razón por la cual que uno cree falsas doctrinas es la responsabilidad de uno. Y Dios le da esa responsabilidad a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que velar. Yo estoy aquí para ayudar, pero cada uno de nosotros tenemos que velar.